Enhorabuena para todos y todos. Ya estamos en entrevista especial de Guía tu Cuerpo. Hoy nuestro tema es la trombosis, que es una enfermedad más frecuente de lo que usted y yo imaginamos. En el estudio saludamos al doctor Carlos Martínez Murillo, quien es hematólogo y bueno, debo confesarlo, es uno de los especialistas que más me emociona que esté aquí porque usted sabe muchísimo de su especialidad. Así que sea muy bienvenido, doctor Carlos. Pues muchas gracias, Aisa. Yo encantado de estar de regreso nuevamente en tu programa. Muchas gracias. Doctor, hoy vamos a hablar de la trombosis. Y bueno, a mí me gustaría que usted nos explicara qué siente uno en el cuerpo cuando está ocurriendo dentro de uno una trombosis. La trombosis es la oclusión de un vaso sanguíneo por la formación anormal de un coágulo, que en este sentido le llamamos trombo. Entonces se ocluye un vaso sanguíneo y por lo tanto al obstruirse el vaso sanguíneo va a haber una alteración en el flujo sanguíneo de ese vaso sanguíneo. Entonces las manifestaciones clínicas van a depender dónde haya ocurrido la trombosis. Entonces, si hablamos de una trombosis en una pierna, que es una trombosis venosa profunda, va a haber una serie de datos. Si hablamos de una trombosis cerebral, va a tener otros datos. Si hablamos de una trombosis coronaria, pues el paciente puede tener un infarto. Entonces, la trombosis es peligrosa, pero tiene toda una gama de manifestaciones, Aisa. Cuando tenemos unas varices, unas venitas notorias en la pierna, ¿debemos asustarnos e ir a ver un hematólogo? Bueno, esto es muy importante. Aquí lo tiene que revisar en primer lugar un angiólogo, el médico especialista. Claro, un angiólogo. En vasos sanguíneos, porque bueno, efectivamente puede ser que tenga simplemente contornos irregulares en las venas superficiales, que no necesariamente implique un riesgo de trombosis. Yo pondría una alerta en aquellos vasos sanguíneos donde efectivamente hay una alteración en el flujo sanguíneo y que pueda producir que se palpe la vena o que incluso altere, por ejemplo, el flujo sanguíneo, que produzca una edematización o una hinchazón de la pierna o de las piernas afectadas. Y cuando hay un problema de posible trombosis en la pierna, porque hay venas, ¿estas venas duelen o no? Sí, cuando tenemos en evolución una oclusión en un vaso sanguíneo, puede ser en una vena, en una pierna, y hablamos de una pierna porque digamos que es el síntoma más común, o digamos que es el sitio más común de trombosis venosa. O más visible, porque la del cerebro y la del corazón no la puedes ver. Es correcto. ¿Qué síntomas se puede tener? Bueno, lo primero es que va a doler, va a haber dolor. Los pacientes manifiestan mucho este dolor como tipo quemazón, dolor tipo ardoroso. La pierna está caliente, ¿no? Lo palpan, bueno, pues habitualmente un familiar, un médico palpa, está caliente. ¿Dónde está la vena? ¿Dónde está la vena? O si, por ejemplo, la trombosis es por arriba de la rodilla, bueno, pues toda la pierna puede estar dolorosa, hinchada, ¿no? Hay un aumento de volumen de la pierna afectada. Incluso la pierna cambia de coloración. Si es una trombosis venosa, tiende a ser muy roja, hasta de rojo violáceo esa pierna. Entonces es muy importante y la pierna incluso incapacita para poder moverla y caminar. ¿Es verdadero o falso que mantener constantemente las piernas cruzadas nos puede encaminar hacia una futura trombosis? Bueno, más que yo creo que va a depender de muchos otros factores. Lo que a lo mejor vale la pena enfatizarlo es que la trombosis es la suma de factores de riesgo. O sea, no es un solo factor de riesgo lo que produce trombosis. No por estar siempre sentado yo me voy a trombosar. Porque, dígame otros, doctor. ¿Cuáles otros? Pues implicaría, por ejemplo, edad es un factor de riesgo. ¿A partir de qué edad? Se considera arriba de 45 años. A lo que quiero llegar ahí es con este punto. O sea, todos en algún momento vamos a estar expuestos a trombosis, porque incluso alguien decía, bueno, no quiero tener factores. Bueno, la vida implica un riesgo. Definitivo. Entonces, la edad es un factor de riesgo. Estar poco hidratado, por otro lado, tener trastornos circulatorios, por supuesto, tener insuficiencia venosa es otro factor. Tener historia, y esto es muy importante. Si papá o mamá, hermanos, tienen historia de trombosis, y aquí yo quiero enfatizar, a veces cuando uno le pregunta trombosis en la familia, no, pero hay que ser muy explícitos, porque un infarto es una trombosis.
claro, en el corazón, una trombosis coronaria. La gente le llama embolia cerebral a tener una trombosis cerebral que puede haber. Es lo mismo, embolia y trombosis Claro, cerebral. bueno, habría sus excepciones, pero en general yo creo que la pregunta, Va por ser ahí. más específico, ¿ha tenido embolia cerebral? ¿Las piernas se han hinchado? ¿O ha tenido algunos pacientes o individuos tienen que sufrir incluso amputación por problemas circulatorios? Entonces, cuando hay historia en la familia de esto, implica en automático que yo tengo más riesgo de sufrir trombosis que otras personas. La obesidad, por supuesto, ¿no? Siempre el tener elevación de lípidos de manera continua. Uno dice, el obeso va a tener más riesgo de trombosis. Bueno, claro, Y por de supuesto. muchas otras enfermedades. Y de muchas otras, pero también hay personas delgadas que están metabólicamente enfermas. Cuando uno le hace el perfil de lípidos, está muy elevado el nivel de colesterol, triglicéridos y de lo que le llamamos de lípidos de baja densidad que imponen el riesgo. Entonces, también eso, el uso de hormonales, por ejemplo, es el uso de estrógenos, ya sea en forma preventiva, el ginecólogo que prescriba para una enfermedad obstétrica, ginecológica o la terapia hormonal de reemplazo es otro factor de riesgo. ¿Y la diabetes? Por supuesto, la diabetes, dentro de toda la gama de manifestaciones, produce daños en los vasos sanguíneos, produce daños en las membranas de las células, entre ellas las plaquetas, entonces también favorece fenómenos trombóticos. Entonces, la trombosis es la suma de factores de riesgos. Por ejemplo, también quería enfatizar el que está mucho tiempo inmovilizado. ¿Qué ejemplo es? Por ejemplo, alguien que está hospitalizado, que va a pasar 1, 2, 3, 4, 5 o varios días, producto de alguna cirugía, y esos pacientes necesitan recibir alguna forma de terapia para evitar la trombosis. Entonces, hay criterios para establecer quién puede tener riesgo de trombosis y quién no. ¿Hay alguna de estas trombosis que usted nos señaló que es la peor? Usted nos habló de trombosis en el corazón, trombosis cerebral, pulmonar. ¿Hay alguna peor, la de piernas? ¿Cuál es peor? Bueno, por supuesto, y los datos, la epidemiología está ahí en el mundo y en México también. La trombosis más peligrosa es la trombosis cerebral, porque más de la mitad de los individuos que sufren una trombosis cerebral conlleva la muerte. ¿Qué otra trombosis es peligrosa? Infarto agudo del miocardio. Menos del 50% de los pacientes que tuvo un infarto pueden llegar a la muerte en el momento del infarto. Yo hablaría, si tratamos de una forma de ponderar las trombosis arteriales, cerebral, coronaria y otro tipo de trombosis, la trombombolia pulmonar, yo los pondría al mismo nivel. Como el nivel, primero la cerebral, miocardio, y la trombolia pulmonar los pondría como los eventos más peligrosos que hay que tener en cuenta. Bueno, doctor, ¿son peligrosos? ¿Hay alguna forma de evitarlos? Bueno, yo quiero enfatizar que hay sujetos jóvenes, deportistas, sin factores de riesgo, y el caso específico de este portero Calero, que desafortunadamente siendo deportista, delgado, en activo, sufre una trombosis. Sobrevive esa trombosis, en algún momento está en tratamiento, después ya no está en tratamiento, pero en el segundo evento trombótico tiene una trombosis cerebral y fallece. Entonces, ¿qué implica? Bueno, implica que seguramente un sujeto joven que debuta con una trombosis, hay que hacerle todo un estudio para identificar cuál pudo haber sido la causa de esa trombosis que desarrolló, que no fueron causas adquiridas, y evitar potencialmente que pudiera tener una segunda trombosis. Una persona con una primera trombosis joven, hay que evitar una segunda trombosis. ¿Cómo hacerlo? Pues entonces ya entraríamos en el tema de terapia farmacológica. ¿Y es más peligroso que la trombosis te dé entonces siendo joven? Pues en algunos casos sí, porque incluso hay personas jóvenes que tienen infarto. Recientemente tuve un paciente de 32 años o más joven que tuvo un infarto al miocardio, donde no se encontró una causa anatómica. Y bueno, pues después de esto hay que hacer toda una serie de estudios para tratar de identificar por qué ese individuo tuvo un infarto cuando es una edad totalmente anormal.
y ahorita están en estudio si tiene trastornos de plaquetas, si tiene trastornos de coagulación, si tiene una serie de trastornos que pueda implicar que a futuro pueda tener otra trombosis que lo pueda llevar a la muerte. Pero si te ocurre una trombosis, ¿sí te puedes salvar si llegas rápido al doctor o no? En el coronario especialmente o en trombosis cerebrales. El tiempo es vital para poder garantizar que se restablezca el flujo sanguíneo en ese aspecto. Ahora, si es una trombosis venosa profunda, como es en el caso de una pierna, no quiero decir que no sea grave, pero también amerita de inmediato que sea valorado por un médico, no necesariamente acudir al hospital, si se tiene el hospital cercano adelante, pero se puede acudir con el médico y el médico ya decidirá qué terapia puede aplicar. Cuando hay una trombosis en piernas, ¿las venas se rompen? No, cuando hay una trombosis en las piernas, lo que ocurre es se ocluye el flujo sanguíneo, prácticamente se tapa y la pierna se empieza a dematizar. Y este edema o hinchazón produce mucho dolor y también obstruye el flujo sanguíneo de otros vasos sanguíneos que no necesariamente están ocluidos. Por eso hay que correr al médico. Con esta precisión, doctor Martínez, le propongo que hagamos una breve pausa. Ya regresamos, atentos para seguir conversando y ahondando en este tema tan importante de la hematología que es la trombosis. Estamos de vuelta para continuar platicando con el doctor Carlos Martínez Murillo, hematólogo. Y bueno, doctor Carlos, hablábamos de la trombosis, esta enfermedad que usted ha dicho que es peligrosa y que es más frecuente de lo que cualquiera se puede imaginar. Pero hay un tipo de trombosis que no es de las que hemos conversado, pero que también es muy comentada, es la trombosis del viajero. ¿Existe o no existe? ¿Qué nos puede decir? Sí, claro, por supuesto que existe. Los primeros casos se suscitaron en algunos individuos que estudiaron hace algo años, después de hacer viajes, pues le llamamos transoceánicos, ¿no? Aquellos viajes que duraban más de 8 o 9 horas en avión. De ahí surgió que algunos individuos tenían trombosis en los días subsecuentes, no necesariamente durante el vuelo. En los días subsecuentes tenían trombosis en las piernas o tromboembolia pulmonar. Esto dio pauta a saber qué tipo de personas eran los que tenían trombosis. Primero se le llamó la trombosis de clase turista, porque se trombosaban únicamente las personas, o mayoritariamente las personas que viajaban en clase turista. Por el espacio que hay en el asiento. Claro, por supuesto que un factor que era la poca movilidad que se tiene entre los asientos, ¿no? Entonces surgía la pregunta, los individuos de clase ejecutiva o como se le llame, ¿tienen trombosis? También había individuos que tenían este tipo de trombosis. Entonces se llegó a la conclusión, una vez de hecho de varios estudios, que hay varios factores que influyen particularmente durante los vuelos. Uno de ellos es la presurización deshidrata. Entonces hay una deshidratación. Hay que estar tomando agua entonces. Hay que estarse hidratando y por supuesto la poca movilidad que se tiene y el entorpecimiento en el flujo sanguíneo. Por eso la recomendación, y seguramente todos los que hemos tenido oportunidad de hacer un vuelo en las pantallas o nos recomiendan siempre estar haciendo movimientos o cada 4 horas levantarse para estar caminando y fluir. La otra recomendación también importante es usar ropa holgada. De ser posible, ropa súper cómoda, holgada, que permita fácilmente el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Sin embargo, cuando tienes un problema de trombos o de peligro de trombo, te mandan a usar medias de compresión. Totalmente de acuerdo. Aquí es un detalle importante. Si yo tengo un paciente, sufre de obesidad, enfermedades crónicas, y digo, bueno, tiene un riesgo bajo de trombosis, puedo usar medidas no farmacológicas. ¿Cuáles? Una excelente medida son las medias de compresión. Estas medidas de compresión, hidratación, ropa holgada, evitar el consumo de alcohol
y abundantes líquidos y caminar. Pero, sin embargo, si yo tengo un paciente que ya ha tenido trombosis o tiene alto riesgo de trombosis, aquí yo empleo medidas farmacológicas donde al paciente, previo al vuelo, tienen que emplear ya sea una jeringa con heparina o ya hay tabletas anticoagulantes orales para hacer esta profilaxis para evitar ese famoso riesgo de trombosis en individuos de alto riesgo. Yo le hice la pregunta al médico responsable de la clínica de la UNAM que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué tan común era la trombosis? En los pilotos. En la tripulación, exactamente. ¿Y qué dijeron? Él me contestó acertadamente que los asientos de los pilotos están acomodados como si ellos estuvieran viajando en una primera clase. Son asientos cómodos. Además, ellos tienen la responsabilidad y obligación de estar haciendo movimientos continuamente en las piernas, pararse ahí en la cabina. Entonces, ellos hacen otro tipo de medidas, porque sí efectivamente se ha encontrado que la tripulación tiene un bajo riesgo de trombosis, porque son una serie de medidas que se imponen. Ahora, ya para finalizar este punto de la trombosis del viajero, bueno, hablamos del que viaja en avión, punto y aparte, el que viaja en camión, que va a durar 12, 18, 24 o hasta 48 horas. Es cierto. También la misma recomendación. De más de 4 horas se recomienda estar caminando, movilizando. Aunque no estemos en un ambiente de presurización. Exacto. Digamos que no tendríamos ese factor de riesgo de presurización, pero el movimiento es muy importante. También la trombosis se puede dar en individuos que viajan en autos, en automotores. Entonces también es otro factor que hay que considerar. Yo la recomendación que hagan mis pacientes cuando me preguntan, ¿voy a hacer viajes? Sí, pero cada determinado tiempo tienes que, si es posible, si es en auto, pararse, caminar, hidratarte y luego otro tanto. Ahora, doctor, si usted se da un golpe en una pierna y es un golpe fuerte, esto puede causar a la larga o a corto plazo, no importa, trombosis. Un traumatismo puede favorecer una trombosis en aquel individuo que ya tiene factores de riesgo, pero por supuesto que puede ser. Ahora, un individuo severamente politraumatizado, como le llamamos, después de una moto o accidente de auto, claro que tiene trombosis, porque es tanta la destrucción del tejido que estos tejidos dañados producen estados procoagulantes. Entonces, en estos individuos sí pueden tener trombosis, pero son los que son severamente traumatizados. Ahora nos llega una pregunta a la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos dice, doctor Carlos Martínez, ¿qué pasa cuando te pones un anillo muy apretado? Algunos dicen que les han provocado trombosis o al menos un gran susto. Bueno, va a depender, en primer lugar, qué tanto compriman los vasos sanguíneos, particularmente las arterias, y el tiempo que dura ocluido, en el cual pueden quedar secuelas desde necrosis o infarto en el dedo. Por ejemplo, si yo tuviera ocluido el dedo por el anillo y llevo ya varias horas comprimiendo la arteria, puede ser que en la parte distal pueda quedar dañado el tejido, muerto el tejido, o simplemente muchas personas se quedan con problemas de sensibilidad porque quedó muerto, como decimos coloquialmente, el nervio. Y entonces lo que hay que hacer es cortar el anillo. Hay que cortar el anillo para restablecer el flujo sanguíneo. Interesante, doctor. Nos lleva otra pregunta a la cuenta de @guía tu cuerpo TLS, que es nuestro programa gemelo, y nos preguntan si hay consecuencias a largo plazo que puedan surgir después de que una persona experimente un episodio de trombosis. Claro. Bueno, es bien importante porque si yo tuve un infarto, eso va a cambiar radicalmente mi estilo de vida. O un infarto cerebral va a cambiar mi estilo de vida. Digo, hablamos de causas graves en ese aspecto. O una trombosis, que también es común en el intestino. Va a requerir que este paciente esté en valoración continua, pueda recibir alguna forma de tratamiento. O por otro lado, pues la calidad de vida va a tener que bajar de peso, quitar factores de riesgo, el tipo de alimentación, a lo mejor, dadas las características, va a recibir anticoagulación indefinida. Entonces, claro que hay consecuencias importantes una vez que sufre un cuadro de trombosis. Nos llega otra pregunta a la cuenta de @isaentrevista y es, usted habló, doctor Carlos, de que
si sientes que puedes tener un trombo, debes ir corriendo al hospital. Pero si lo tengo lejos, ¿qué tipo de atención como primeros auxilios puedo darle a la persona que está sufriendo esto o puedo dármelo yo? Bueno, esto es difícil de Respirar. contestar porque va a depender igualmente de dónde es la trombosis. Si es una trombosis en una pierna, y no quiero minimizar de que no sea importante, porque un trombo en una pierna implica que se puede desprender y se convierte en un émbolo. Y este émbolo puede viajar en torrente circulatorio y puede llegar a pulmones y producir un infarto pulmonar o una tromboembolia pulmonar, y también puede producir la muerte. En cualquier caso donde yo tenga la sospecha que tengo una trombosis, hay que acudir de inmediato con el médico que implemente las medidas necesarias, porque cualquier otra medida que yo pueda aplicar, hidratación, algún medicamento que pueda tener en casa, que difícilmente voy a tener un anticoagulante, pues va a ser difícil que yo me tenga que automedicar. Yo la recomendación que haría, si yo tengo esa sospecha, tengo la duda, es acudir inmediatamente con un médico. Doctor Carlos, a mí me gustaría que habláramos de mitos, porque hay muchos mitos y realidades en torno a esto. Y bueno, a lo mejor son temas que ya abordamos en el programa, pero como a modo de resumen, y son cosas que nos pregunta nuestra audiencia. Por ejemplo, nos preguntan si es verdadero o falso que la trombosis solo afecta a las personas mayores. Las personas mayores están más propensas a factores de riesgo, porque decíamos que la edad es un factor de riesgo. Bueno, hay el flujo sanguíneo, la hipertensión, diabetes, el sedentarismo, se van acumulando una serie de factores, y per se la propia edad va modificando los factores de coagulación que nos regulan la sangre. Entonces, más que mito, sí, es población más vulnerable, pero se puede presentar incluso en niños. Nos llega otra pregunta a la cuenta de @isaentrevista y nos preguntan si la trombosis es un problema hereditario. Puede ser hereditario. Hay trombosis hereditarias, que le llamamos en términos médicos trombofilia primaria, esta tendencia a formar trombos, y también hay trombofilias adquiridas o secundarias. Sí, claro, es realidad, hay trombosis hereditarias también. ¿Es verdadero o falso que no hay forma de prevenir la trombosis? Es falso, hay formas de prevención. ¿Cuáles son? Yo creo que es importante definir el estilo de vida. Si yo trato de mantener un estilo de vida saludable con alimentación, ejercicio fundamental, siempre mantener un buen estatus físico, circulatorio, una buena hidratación, creo que esto puede abatir muchos factores de riesgo. ¿Verdadero o falso que si uno no siente dolor es que no tiene trombosis? Es falso. A veces hay pacientes que acuden a la consulta con un gran edema en la pierna y uno dice, ya tuvo trombosis, y cuando uno lo interroga, niega, porque a veces un síntoma puede ser el edema, la hinchazón de una pierna, y eso ocurre comúnmente en las mujeres que han sufrido trombosis en las piernas y lo catalogan con problemas circulatorios, y llega uno y ve la pierna totalmente edematizada, totalmente oscura, cambio de coloración, y han tenido trombosis, y a veces lo consideran como que pasó desapercibido. Un fumador, nos preguntan si es verdadero o falso que la población fumadora es vulnerable a padecer de trombosis. Sí, claro, tiene mayor factor de riesgo de trombosis arteriales. Muchas gracias, doctor Carlos. Creo que nos ha respondido muchísimas preguntas de la audiencia y la verdad han sido bastante interesantes las cosas que nos han preguntado. Yo he aprendido mucho en el programa. Gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, pues un placer estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Bueno, hoy ya sabemos más acerca de la trombosis gracias a esta explicación que nos ha dado el doctor Carlos Martínez. Sabemos que la trombosis es una enfermedad frecuente y potencialmente mortal. Pero ojo, que con una buena prevención, como nos dijo él, se disminuye y evita drásticamente. Así que hoy mismo usted empiece ya a hacer ejercicio diario, a beber 2 litros de agua al día. Y si fuma, deje de fumar y bueno, mantenga un peso saludable, que eso ayuda también a prevenir cualquier tipo de enfermedad. Cuídese mucho y ámese más. Espero haya tenido un grandioso día. Nos vemos la otra semana.